Descubierto el doloroso secreto, 3 años de amor oculto y una súplica inesperada por no dejarlo ir. Ana se encontraba sentada en un banco del parque. El viento suave acariciaba su rostro, mientras las luces de la plaza comenzaban a iluminar la noche. Su mente giraba en torno a Carlos, el hombre que había llenado sus días con risas, pero que también traía consigo un peso que parecía imposible de cargar. La idea de perderlo le golpeaba como un torrente de emociones que solo había conocido en sus peores sueños. 3 años escondiendo un amor que crecía como una sombra detrás de sus sonrisas compartidas. Pero ahora, la sombra se volvía un monstruo que no podía ignorar. Las palabras de su madre resonaban en sus pensamientos. Los hombres con ambiciones son difíciles de sostener. Ana se retorció los dedos nerviosamente, dudando si ese consejo debería guiarla. La imagen de Carlos echando raíces en la capital, recibiendo los aplausos de quienes antes lo menospreciaron, era una posibilidad que amenazaba con romper el hilo que los unía. Sin embargo, su corazón clamaba por el valor de confesar lo que llevaba tiempo guardando. La esperanza de un futuro compartido palpitaba, pero también surgía el miedo. ¿Qué pasaría si su amistad se desvanecía al pasar a algo más? La noche comenzaba a cerrarse, y Ana sentía que cada estrella que aparecía en el firmamento también era un recordatorio de su indecisión. Una súbita angustia la invadió. Cuando se encontró con Carlos, él no solo era su colega, su aliado en el aula, sino el refugio inquebrantable al que siempre aspiraba. Recordó las miradas furtivas, esos momentos que juntos parecían hablar sin necesidad de palabras, pero también recordó las risas, los deseos compartidos y esos instantes en los que él se convertía en su mundo. No quería perder eso, no podía. Justo cuando su mente amenazaba con colapsar bajo tanta presión, pensó en la oferta que había recibido Carlos, una oportunidad dorada, un escape de su vida en el pueblo, tan llena de limitaciones. ¿Sería ese el momento en que él se alejara, dejando atrás a quien había sido su constante? Ana sentía que el aire se evaporaba, una sensación de ahogo apretando su pecho. Mientras su madre, sin saber, levantaba pequeñas barreras en su mente, Ana la observaba desde su niñez y se preguntaba, ¿su amor por Carlos era menos importante que el legado familiar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana estaba en una encrucijada. En el parque, el murmullo de la noche la envolvía mientras su corazón luchaba con sentimientos enredados entre la familia y el amor. La vida parecía disolverse en su mente, su papel de maestra y el compromiso con sus padres se tornaban insuficientes cuando se trataba de tomar una decisión sobre Carlos. Su mente corría entre la luz y la oscuridad, el amor y la desesperación. ¿Podría arriesgarlo todo por un amor que podría romper su rutina segura pero solitaria? Al final, el nudo en su garganta se hizo más grueso al recordar la súplica de Carlos. «No me dejes ir, Ana». La brutal realidad de su despedida se acercaba, y en ese momento, Ana se dio cuenta de que nada sería igual sin él. Su vida en el pueblo le dictaba seguir las reglas, pero su corazón clamaba por una libertad que no se atrevía a aceptar. La tensión se volvió insoportable. ¿Debía hablar y arriesgarlo todo, o mantener su verdad oculta y seguir con la agonía de un amor que nunca confesó? La noche se volvió más oscura, y Ana supo que su decisión definiría no solo su futuro, sino el de Carlos también. Ana se levantó del banco con una claridad repentina. Mientras las luces del parque iluminaban su camino, sentía que el peso de su indecisión comenzaba a aligerarse. Caminó con paso firme, decidida a dejar atrás la angustia que la había consumido. Era momento de asumir el control de su vida, de su destino y, lo más importante, de su amor por Carlos. La idea de que un futuro brillante lo esperaba, sin ella, se volvió intolerable.
La mañana siguiente, Ana se encontró frente al espejo, observando su reflejo. Decidió que debía hablar. Su corazón palpitaba con fuerza mientras ensayaba diferentes frases en su mente, pero sabía que las palabras más simples y sinceras eran las que siempre calaban hondo. Se visualizaba en la capital, haciendo su propia transición, como si cerrar la puerta a una vida llena de miedos significara abrir otra colmada de posibilidades. Sin embargo, la preocupación por cómo Carlos podría reaccionar la seguía atormentando. ¿Podría aceptar su declaración sin poner en riesgo la amistad que tanto valoraban? La idea de perderlo aterraba a Ana, pero el pensamiento de no intentarlo resultaba aún más doloroso. Con cada día que pasaba, su urgencia aumentaba. Comenzó a planear su próximo encuentro con Carlos, buscando el ambiente perfecto que facilitara su confesión. Optó por invitarlo a una exposición de arte en la ciudad, un lugar que habían disfrutado juntos en el pasado. Al llegar el día, Ana se preparó con cuidado. Quería lucir segura, como si el propio universo respaldara su elección. La noche se presentó mágica. La galería estaba repleta de colores vibrantes y vibraciones artísticas. Cada pintura parecía reflejar las emociones que llevaba dentro. A medida que caminaban entre las obras, Ana sentía corazones latiendo alrededor de ella, como si la claridad de aquellos artistas resonara con su propio caos emocional. Carlos no parecía notar su inquietud. Su energía estaba enfocada en las obras. Ellos charlaban y reían mientras compartían sus opiniones y disfrutaban del ambiente. Sin embargo, Ana sabía que el momento adecuado para hablar estaba al acecho en cada giro de la conversación. Finalmente, en un rincón tranquilo de la sala, bajo una enorme pintura abstracta que evocaba emociones intensas, Ana tomó aire. Carlos, ajeno a la tormenta que se gestaba en su interior, la miró con curiosidad. Con voz temblorosa, Ana rompió el silencio. «Carlos, hay algo que necesito decirte». Las palabras quedaron atrapadas en el aire, pesadas como las nubes antes de una tormenta. El rostro de Carlos se iluminó con una mezcla de expectativa y sorpresa. Ana sintió que una chispa cruzaba por el aire. «Te he querido desde que te conocí. Por tanto tiempo he escondido este sentimiento, y no quiero guardar más silencio. Te necesito en mi vida, y no solo como amigo». El mundo a su alrededor pareció desvanecerse mientras las palabras flotaban entre ellos. Entretanto, el nerviosismo se transformó en un palpable anhelo por descubrir la respuesta de Carlos. Sin embargo, antes de que él pudiera reaccionar, sus ojos se oscurecieron por una sombra de preocupación. Carlos trató de consumir la magnitud de la confesión, pero algo en su expresión le dijo a Ana que las palabras que había deseado escuchar podían no llegar. La magnitud de aquel encuentro, la revelación que ella había estado esperando durante tanto tiempo, ahora giraba hacia un desenlace incierto. ¿Y si acepto? ¿Qué pasará con tu futuro, Ana? ¿Lo que tengo que hacer en la capital? Su voz se interrumpió, y el frágil hilo que unía sus mundos comenzó a deshilacharse. Ana sintió cómo su corazón se encogía a medida que cada palabra se convertía en un nuevo desafío. ¿Podría su amor ser suficiente para superar las ambiciones de Carlos? Esa fue la pregunta que resonó, aguijoneándola con una nueva ansiedad. Nadie podía decirlo realmente, y el rugido del silencio llenó el espacio entre ellos. El momento trascendental se sentía como el aire antes de una tormenta. La realidad de la elección se desplegaba ante ellos, y un nuevo dilema se alzaba en el camino de Ana. Había llegado el instante de verdaderamente entender dónde se encontraba su amor y hacia dónde debía llevarla esa pasión recién revelada. Pero mientras la mirada de Carlos buscaba respuestas, Ana también comenzaba a cuestionar su resolución. ¿Qué pasará si esto no resulta como esperamos? La pregunta se deslizó entre ellos con un susurro, y Ana comprendió que, a veces, los caminos del corazón no solo se construyen con amor, sino también con desafíos que alguien debe superar. La incertidumbre podía engullir su futuro tan rápido como había aparecido su valentía. El destino aguardaba, y el verdadero test de su amor estaba apenas a punto de comenzar.
La tensión se adhirió al aire, enrarecido por la revelación de Ana. Durante años había reprimido sus sentimientos, pero ahora, frente a Carlos, no solo ponía a prueba su amor, sino que se aferraba a su propia vida. Sentía que cada palabra pronunciada era un paso hacia un nuevo mundo o un descenso hacia el abismo. Estaba, por primera vez, empujando las fronteras de su zona de confort. Carlos, en su silencio, parecía encerrado en un laberinto de dudas. Su preocupación cambió el rumbo de la conversación, desviando la atención de la emoción pura hacia la lógica, hacia el futuro profesional que él mismo había diseñado. Ana se erguía en el umbral del amor y la ambición, cuestionándose, ¿qué era más importante, el amor de su vida o el impulso hacia nuevos horizontes? Era una dicotomía dolorosa, pero crucial. Mientras la bruma del silencio se extendía, Ana comenzó a sentir que esa revelación era una oportunidad no solo para él, sino para ella misma. Se asomó a la realidad que había postergado, se dio cuenta de que su vida en la capital no era solo sobre el trabajo, sino sobre encontrar su lugar en el mundo. ¿Acaso podría existir un escenario donde su amor por Carlos coexistiera con su deseo de crecer profesionalmente? Incluso si decides irte, insistió Ana, su voz ahora más firme, como el eco de alguien que desafía a los propios monstruos. No quiero perderte, podemos intentarlo. No quisiera que mi futura felicidad tenga que excluirte de mi vida. La mirada de Carlos parecía vagar, como un barco perdido en el mar de sus pensamientos. Ana se dio cuenta de que había estado evitando su propia voz, su propia necesidad. Ella quería ser escuchada. No solo en lo que sentía, sino también en lo que deseaba. La lucha interna que experimentaba se convertía en un catalizador para transformar su frustración en acción. Carlos finalmente rompió el silencio, pero no como Ana esperaba. No sé si puedo estar presente para ti en este nuevo camino que visualizas, y temo que dejar ir mis futuros sueños significaría perder nuestra amistad. En su declaración, Ana percibió el reflejo de sus propias inseguridades. Él no era el único arriesgando todo, su valía estaba en juego también. Su cerebro empezó a correr en círculos, tenía que aclarar su propio camino profesional para liberarse de las sombras del miedo. Carlos, entendamos qué significa para nosotros esta decisión. Si realmente nos importamos, encontraremos la forma de que las dos cosas funcionen. La determinación crecía en su interior, impulsándola hacia una forma de resolver el dilema que enfrentaban. Un destello de esperanza iluminó su ser. Ana sabía que debía encontrar su voz, no solo como amante, sino como una mujer que también era dueña de sus decisiones y anhelos. Dar pasos hacia su futuro en la capital deformaría el contexto de la relación, pero también podría fortalecerse, acercándolos de formas insospechadas. Eran dos personas en búsqueda de lo que realmente querían alcanzar, y esas aspiraciones eran legítimas. En ese instante de introspección, Ana comprendió que el amor verdadero no ni siente ni es un sacrificio de sus sedas, sino la compasión por apoyar el crecimiento del otro. La revelación se deslizó como un hilo entre sus corazones. Debían enfrentarse no solo a sus propios deseos, sino también a lo que significaban el uno para el otro. La exposición fue testigo de su lucha interna, una demostración palpable de sus conexiones, que tambaleaban entre la amistad y el amor. A medida que la música de fondo resonaba, se sentía como si ese momento fuera una sinfonía. Ana sabía que las decisiones que tomaran definirían su futuro, pero aún sentía reticencia por el resultado. La verdad es que ambos estaban explorando profundidades desconocidas. ¿Qué pasaría si Ana se aventuraba por el camino que había soñado, mientras que Carlos se quedaba para encontrar su destino? Ella se rinde una vez más ante la idea de soltar sus manos, pero pronto también se dio cuenta de que esa búsqueda no era solo amor, sino una búsqueda de autenticidad. Con un profundo respiro, decidió dar el siguiente paso. Carlos, ¿qué harías si decidimos apoyarnos el uno al otro en nuestros caminos, incluso si eso significa estar lejos? No quiero que esto termine aquí. Estoy lista para el cambio. ¿Y tú? Las palabras resonaron en la sala, estableciendo un nuevo desafío. Lo que cada uno estuviera dispuesto a sacrificar se volvería crucial. El futuro se tornó aún más incierto, pero Ana supo que la respuesta se acercaba.
La decisión de Carlos se hizo dar, pero la línea entre el amor y el miedo estaba a punto de ser testigo de un nuevo giro. Fue así, en ese ámbito lleno de colores y gestos, donde el verdadero dilema estaba a punto de manifestarse. La pregunta resonaba en el aire. ¿Podrían ellos realmente navegar juntos en esta nueva corriente? ¿O el amor sería el último sacrificio en su búsqueda de ambiciones individuales? Ana observaba a Carlos, las palabras aún flotando en el aire entre ellos. Su mirada buscaba alguna señal de respuesta. Sin embargo, la incertidumbre mostraba su rostro, ocultando la vitalidad detrás de sus ojos. En ese momento, Ana sintió una necesidad apremiante de tomar el control de su vida, de encontrar un camino que le permitiera crecer. Esa inquietud, casi palpable, despertó un fuego dentro de ella, desatando la convicción de que no podía esperar más. Se puso en marcha, tenía que preparar su futuro. En lugar de dejar que su relación con Carlos dictara su destino profesional, decidió que era hora de definir su propia trayectoria. Se imaginó en la capital, su mente girando en torno a nuevas oportunidades. La sede de su empresa soñada, donde la creatividad florecía, sus ideas estaban al borde de la realización. Ana tomó su teléfono y revisó rápidamente notificaciones de su red profesional. Había un seminario de liderazgo el próximo mes. El lugar estaba lleno de expertos, profesionales de prestigio, conexiones que podrían abrirles las puertas a un futuro que aún no había imaginado. Se inclinó hacia su objetivo, trazando un plan en su mente. Sí, a pesar de las dudas, podría asistir a ese seminario y, de paso, escalar en su carrera. El doloroso conflicto en su interior seguía presente, pero vaivenes de su creciente ambición comenzaron a calmarla. Si lo que deseaba era avanzar, el amor no podía convertirse en un lastre. Podía alentar a Carlos a seguir sus propios sueños al tiempo que ella perseguía los suyos. Quizás eso era lo que verdaderamente significaba estar juntos, apoyarse mutuamente incluso a la distancia. En su mente, comenzó a esbozar un discurso para su próximo encuentro con él, uno donde podría hablar tanto de sus aspiraciones como de la relación. Al mismo tiempo, el miedo no desaparecía. La posibilidad de que la distancia transformara su amor era un fantasma persistente. ¿Podría Carlos comprender su necesidad de crecer? ¿Podría involucrarse en un futuro donde sus caminos, aunque separados físicamente, se entrelazaran emocionalmente? Cada respuesta que buscaba se sentía elusiva, como un sueño que se desvanecía con el primer rayo de sol. Días después, Ana se encontró revisando una y otra vez la invitación al seminario. La presión de tomar la decisión adecuada presionaba sobre su pecho como una piedra. Mientras su mente agitaba diferentes resultados, se dio cuenta de que la indecisión se convertiría en su mayor enemigo. «Hoy es el día», se dijo a sí misma, «voy a decidirme». La reunión con Carlos se acercaba y su corazón latía fuertemente a cada instante. Cuando llegó el momento, se encontraron en un café que les era familiar, el lugar donde muchos de sus sueños habían comenzado. La atmósfera que alguna vez fue un refugio de risas y esperanzas, ahora se sentía diferente, cargada de expectativas no expresadas. «Carlos, tengo algo importante que contarte», comenzó Ana, sintiendo la adrenalina fluir a través de su cuerpo. Su voz resonó más potente que la ansiedad que la agobiaba. «He decidido asistir a un seminario en la capital. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar». Carlos la miró, su expresión permaneció neutra, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y confusión. Ana continuó. «Quiero que sepamos que esto no significa que te esté abandonando. Si algo he aprendido, es que quiero crecer. Quiero que lo hagas tú también». La conversación se tornó densa y complicada. Ana comprendió que no solo se trataba de su deseo de avanzar, tenía que abrir un camino para Carlos, uno que le permitiera abrazar sus propias decisiones. La idea de dedicarse a su futuro profesional requería una carga emocional abrumadora. Sin embargo, en su interior resonaba una certeza: el amor no podía entorpecer su crecimiento. Carlos la escuchaba. El silencio entre ellos se volvió un lago en calma a pesar de la tormenta en sus corazones. «Ana», empezó lentamente, «no sé si estoy preparado para esto». Una sensación de inquietud recorrió a Ana. Sus palabras resonaron con ecos de carencias pasadas, pero una chispa de valentía floreció en su interior. Era el momento de estrenar su autenticidad.
Con un leve temblor en su voz, pero un firme propósito, le respondió: «A veces, el verdadero cambio nace del dolor. ¿Qué pasaría si, al final, esto nos fortalece?». La conversación avanzaba hacia un punto de inflexión, marcando el inicio del conflicto crucial. Ana sabía que ese momento determinaría el camino que ambos recorrerían. Así, la pregunta quedó suspendida entre ellos. ¿Estarían dispuestos a enfrentar sus miedos individuales para forjar un nuevo futuro juntos? Una oportunidad inminente se asomaba a sus destinos, pero el miedo siempre acechaba. ¿Cómo lo manejarían? Ana salió del café sintiéndose más ligera a pesar de la pesada realidad que había compartido con Carlos. La decisión de asistir al seminario resonaba en su mente como un mantra que impulsaba su espíritu. Sin embargo, dentro de ella ardía un nuevo dilema. Si el amor verdadero exigía sacrificios, ¿estaría dispuesta a renunciar a Carlos por el bien de su crecimiento personal? La respuesta era compleja y dolorosa. Mientras caminaba por las calles que conocía tan bien, comenzó a planear su nueva estrategia. La creatividad era su refugio, y con ella quería expresar no solo sus emociones, sino también su trayectoria profesional. Esa noche, se sentaría a diseñar un mapa de sus objetivos, las habilidades que deseaba desarrollar, las conexiones que quería establecer, los pasos a seguir después del seminario. Su computadora se convirtió en su aliada. Abrió un archivo en blanco y comenzó a escribir. Objetivos a corto plazo, tituló la primera página. A medida que enumeraba, sentía que cada palabra la anclaba más a su propósito. Entrenamiento en comunicación efectiva, networking y una nueva visión para su carrera en la capital. Pero no solo quería crecer profesionalmente, sino establecer la confianza en sí misma que había flaqueado en los últimos meses. Estaba lista para desafiar sus límites. Mientras trazaba sus planes, la imagen de Carlos invadía su mente, perturbando su concentración. Comenzó a reflexionar sobre lo que él significaba para ella y el peso de su amor en esta nueva etapa. ¿Le podría mostrar su verdadero potencial? ¿Le ayudaría a descubrir aspectos de sí misma que todavía no había explorado? Ana detuvo su escritura y respiró hondo. El silencio en su habitación se volvió pesado, y en su interior, una batalla de emociones estalló. Si Carlos no podía entender la urgencia de su ambición, ¿sería capaz de quedarse a su lado? La incertidumbre amenazaba con desbordar su resolución, pero de la misma manera que había decidido compartir su deseo de crecer, ahora sabía que debía afianzarse en sus convicciones. Esto era un viaje personal. No podía permitir que el amor se convirtiera en su prisión emocional. Al día siguiente, se despertó decidida. Cada nuevo amanecer traía consigo la posibilidad de avanzar. Se preparó, lista para el seminario, sin dejar de cuestionar cómo podía hacer que Carlos se sintiera incluido en su elección. Esa mañana, tomó un café y escribió un mensaje. Carlos, me encantaría que me acompañaras al seminario como un paso para que los dos aprendamos juntos. Podríamos separar el tiempo para explorar nuestras ambiciones individuales también. Antes de enviar el mensaje, la duda volvió a asomarse. ¿Estaba intentando aferrarse a él o realmente veía la oportunidad de crecer juntos? Decidió no enviarlo. Necesitaba que esa decisión fluyera naturalmente de ellos dos, sin presiones. Así, lo guardó como una carta, en espera del momento propicio. Los días siguientes transcurrieron entre el trabajo y la preparación, pero algo más comenzó a inquietarla cuando llegó la fecha del seminario. Carlos no se había manifestado. Era como si la distancia que habían decidido mantener se fuera multiplicando. El seminario se acercaba, y Ana no podía dejar de preguntarse si su elección lo había alejado más de ella. A lo lejos, la ciudad vibraba en una transformación constante, reflejando su propio deseo de evolucionar. El día del seminario, Ana se despertó con nerviosismo mezclado con emoción. A pesar de la incertidumbre sobre Carlos, una chispa de optimismo iluminaba su interior. La creatividad y la determinación regresarían a su vida, y estaba lista para asimilar cada fragmento de conocimiento que pudiera obtener. Al entrar al imponente edificio, se sintió rodeada de oportunidades. Sin embargo, cuando una voz familiar la interrumpió en medio de un taller, su mundo pareció detenerse.
Carlos, de pie en la puerta, con la mirada tan intensamente fija en ella como si hubiera llegado para cambiarlo todo, abrió la boca para hablar. Ana sintió que su corazón latía frenéticamente. ¿Qué haría ahora? ¿Sería el momento de una verdad reveladora? Las emociones se desbordaban a su alrededor, y lo que consideraba un avance en su vida profesional se tornaba en un punto de inflexión inesperado. ¿Qué sorpresas le depararía su encuentro? El sonido del taller se desvaneció para Ana cuando la figura de Carlos ocupó su campo de visión. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y determinación, y ver esa expresión la llenó de un torbellino de emociones. Tenía tanto que decirle, pero las palabras parecían balear en su mente, acumulándose sin formar sentido. «Carlos», logró pronunciar mientras su pecho se comprimía. «¿Qué haces aquí?» Él tomó un paso adelante, la multitud del seminario parecía disiparse entre ellos. «Ana, tenía que hablar contigo, necesito que me escuches». Su tono era grave, a la vez que esperaba y lleno de urgencia. Ana, sintiendo que su corazón latía con más fuerza, contempló el impacto que aquellas palabras podrían tener en su vida. Se abrió un pequeño espacio en medio del bullicio del seminario, y Ana sintió la presión creciente de tener a Carlos a su lado. «Por favor, vamos a salir a la terraza», sugirió, sabiendo que la conversación necesitaba privacidad. Aceptando, ambos se dirigieron hacia el exterior, donde el aire fresco les empujó hacia una claridad momentánea. Una vez fuera, la vista sobre la ciudad la llenó de una mezcla de inspiración y nostalgia. En ese instante, se dio cuenta de que su propia búsqueda de crecimiento personal no solo era un viaje solitario, sino que también podía incluir a Carlos si decidieran que era lo mejor para ambos. Sin embargo, ese pensamiento lo inmediato fue el más difícil de procesar. «Carlos, esto es importante para mí», comenzó, pero él habló antes de que pudiera continuar. «Sé que te has alejado por tu carrera y que esto es vital para ti, pero he estado pensándote mucho. Hice unos ajustes en mi vida. Quiero que sepas que estoy con ganas de apoyarte en esto». Sus ojos se encontraron y Ana sintió dentro suyo una mezcla de confusión y claridad. «¿Y cuál es el precio de ese apoyo, Carlos? ¿Invitarme a no dejarte ir?» Las palabras se le escaparon casi como un grito. Mientras se sumergía en la confrontación de su verdad, no podía evitar sentir que algo más agudo se ocultaba en el fondo de su declaración. Carlos parpadeó. La intimidad del momento hizo que se sintiera vulnerable. «No quiero ser una carga, pero no puedo perderte sin al menos intentarlo», confesó. Ana sintió el roce de su propia ambición, entrar en conflicto con la conexión inevitable que había hecho con él, pero ella sabía que sus caminos profesionales eran cruciales. La distancia entre el amor y la pasión por el crecimiento estaba rápidamente desdibujándose. ¿Podemos encontrar un equilibrio, Carlos? Lo que estoy buscando no es simple, y quiero que estemos juntos, pero no quiero que eso nos detenga, dijo, sintiendo la fragilidad de sus palabras. La respuesta de Carlos fue pausada. «Podría ser una lucha, pero te prometo que estoy dispuesto a intentarlo. No quiero que esta sea una decisión dolorosa. Quiero que crezcamos, tú en tu camino y yo en el mío, pero con la esperanza de que al final ambos converjamos». Ana sintió una oleada de emociones en su interior. La batalla entre querer estar con Carlos y darle espacio a sus propios sueños se complicaba cada vez más. La voz de sus deseos se alzaba con fuerza, pero era la incertidumbre quien la abrazaba con mayor intensidad. Ambos se miraron, el aire estaba lleno de promesas y temores. ¿Podrían superar este obstáculo sin dejar de lado su crecimiento personal? La pregunta flotaba entre ellos como una nube pesada. Ana comprendió que lo que se enfrentaban no simplemente se debatía entre amor y ambición, sino en la unión de dos espíritus luchando por claridad en sus caminos. Cuando Carlos tomó su mano, una chispa encendió entre ellos. Aquello era más que una súplica, era una súplica para encontrar su lugar donde ambos pudieran florecer. Pero en el fondo de su ser, Ana sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La próxima decisión que tomara podría redibujar el mapa de sus vidas, para bien o para mal. Podría aceptar el amor renovado de Carlos y al mismo tiempo asegurar que su propia ambición brillara sin ataduras. Ana sintió que la respuesta no sería sencilla mientras la lucha interna por el futuro se agazapaba en sus pensamientos.
El momento trascendental que habría de forjar el destino de ambos estaba a solo un susurro de distancia. Ana sintió una presión creciente en su pecho mientras enfrentaba la mirada de Carlos. El aire de la terraza se tornaba denso, como si cada respiración las asfixiara con la realidad de lo que estaban a punto de negociar. Le tomó un momento articular sus pensamientos, pero sabía que la urgencia de su situación requería una respuesta decisiva. «Está bien», dijo finalmente. «¿Qué necesitas de mí?» Sus palabras resonaron como una declaración. Era un momento en el que por primera vez en mucho tiempo asumía el control de su destino, dispuesta a explorar lo que su corazón había reprimido. Esa decisión no solo significaba abrirse a Carlos, sino también a la posibilidad de poner en riesgo su propio crecimiento. «Necesito que me digas que puedes ser auténtica, que esta lucha no nos afectará más de lo que ya ha ocurrido», contestó Carlos, con la esperanza brillando en su voz. Ana sintió una punzada en su abdomen. Siempre había dado la impresión de que ella era fuerte. Después de todo, había construido su carrera con sacrificio y determinación. Pero ahora, como nunca antes, las vulnerabilidades que había ocultado comenzaban a salir a la luz. Mientras miraba hacia el horizonte urbano, la amalgama de luces destelló como un caleidoscopio de oportunidades. Por un lado, había tenido éxito en su carrera, pero por otro, esa ambición había sembrado un distanciamiento en su vida personal. El amor y el crecimiento profesional se abrían ante ella como dos rutas divergentes, y cada día que pasaba se preguntaba cuál elegiría. «Carlos, he tenido éxito porque he sabido dejar atrás las distracciones. He sacrificado mi vida personal por mi trabajo», dijo, intentando mostrar la cruda realidad de su elección. «No puedo arriesgarlo todo ahora». Las palabras sonaban firmes, pero en su interior, la lucha estaba lejos de ser resolutiva. Carlos se quedó en silencio, y Ana sintió que él sopesaba cada fragmento de lo que había dejado caer. «¿Qué te hace pensar que seré una distracción? En lugar de eso, ¿y si nuestra relación se convirtiera en tu fuerza?» Ana cerró los ojos por un breve instante, visualizando el camino que había recorrido hasta ahora y evaluando sus deseos. La promesa de un futuro juntos comenzaba a cristalizar, pero no sin sus desafíos. Las dudas se arremolinaban en su mente. Podía perder preparativos, decisiones, viajes que tanto anhelaba. «¿Y si no funciona?», preguntó con un hilo de voz tembloroso, sintiendo que la vulnerabilidad estaba al borde de desbordarse. «¿Y si nos arrastramos a un dilema que interfiera con nuestras metas profesionales?». La pregunta flotaba en el aire, pesada y escalofriante. «Precisamente eso es lo que quiero enfrentar contigo», respondió Carlos, intentando infundir un sentido de esperanza. «Si fracasamos, que sea juntos. Pero no creo que debamos subestimar el poder de nuestra conexión. He cambiado y estoy dispuesto a acompañarte en tu viaje». Ana sintió un nudo formarse en su estómago. Podía sentir la calidez de su mano, una chispa de ambición compartida, y en ella había una semilla de posibilidad. Pero también había una advertencia interna. La línea entre el amor y el sacrificio se volvía cada vez más delgada. Las palabras de Carlos resonaban, llevándola a confrontar un dilema fundamental sobre la lealtad y la ambición. Su propio viaje estaba a punto de colisionar con la de él, y no tenía la certeza de cómo manejar la caída. Mientras se sumergía en sus pensamientos, una idea comenzó a tomar forma. Quizás sería posible que ambos crezcan si mantenían definidos sus caminos, pero esa definición requeriría límites claros y, sobre todo, honestidad entre ellos. Ana miró a Carlos, su corazón en un torbellino de emociones contrastantes, preguntándose si estaba preparada para hacer esa negociación. En ese momento de tensión palpable, un silencio incómodo se extendió entre ellos. «Carlos, puede que necesitemos más que solo amor y intenciones buenas. Vamos a tener que comunicarnos constantemente». Su voz salió decidida, pero la incertidumbre subyacente continuaba. Sus pasos apenas comenzaban a dar forma a lo que podría ser un futuro compartido. La noche que desembocaba enfrente de ellos se tornaba oscura como un lienzo en el que por primera vez se planteaba la posibilidad de una nueva dirección. ¿Podrían realmente hallarse el uno al otro mientras fogoneaban sus propias carreras? La pregunta, de nuevo, acechaba.
Mientras ambos contemplaban ese futuro incierto, Ana sintió que la presión se acumulaba de nuevo. Estaba dispuesta a trazar las líneas de su vida personal y profesional en una sola dirección. Lo que venía haría temblar esos fundamentos. Quizás necesitemos un nuevo enfoque, reflexionó en voz alta, y Carlos la miró con ojos intrigados. Tal vez deberíamos empezar por definir qué queremos y cómo construirlo, no solo como pareja, sino como individuos. La decisión no sería simple, y al mirar a su lado, Ana se dio cuenta de que el camino hacia adelante estaba lleno de potencial y riesgo. Las palabras habían quedado flotando en el aire, creando un hilo conductor invisible entre sus aspiraciones. Hasta ese momento, no había comprendido que su verdadero desafío era hacerse la pregunta más profunda: ¿qué estaban dispuestos a sacrificar para forjar el futuro que deseaban? La verdad latía en su mente. Si el amor era real, una decisión radical podría acercarlos más que nunca. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo nuevamente? La respuesta comenzaba a tomar forma, pero aún se sentía en la frontera del dilema. Solo un paso la separaba de la posibilidad de un futuro incierto pero esperanzador. Justo cuando parecía que habían alcanzado un acuerdo tácito, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono, interrumpiendo el momento. La vida no se interrumpe, Ana. Esfuérzate. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Era ese un nuevo reto o una advertencia? La angustia creció en su pecho, mientras una nueva pregunta, aún más inquietante, comenzaba a formarse en su interior. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar el costo de un cambio significativo, sin importar cuán grandioso pudiera ser? Ana se encontraba en un punto de inflexión, debatida entre las promesas de un amor nuevo y el formidable imperio que había construido con esfuerzo. La pantalla de su teléfono seguía brillando ante ella, el mensaje resonando en su interior como una campana que anunciaba la llegada de un mar revuelto. En lugar de permitir que la ansiedad la abrumara, decidió canalizar esa energía hacia un propósito más alto. Esfuérzate, repitió en su mente, como un mantra que comenzaba a cobrar sentido. Este no era solo un recordatorio de su carrera, era un llamado a la acción. Ana necesitaba forjar su propio camino, confrontando sus miedos y expectativas. Era el momento de tomar una decisión consciente sobre qué clase de vida quería crear, tanto en su ámbito profesional como personal. Con una nueva determinación, miró a Carlos. No se trata de elegir entre ti y mi carrera, sino de encontrar una forma de que ambos podamos crecer en nuestras respectivas vidas, expresó con claridad. La sinceridad en su voz fue palpable, y notó cómo Carlos se mantenía expectante, recogiendo cada palabra y considerándola una oportunidad. ¿Qué tal si hacemos una lista de lo que queremos alcanzar cada uno y encontramos un equilibrio?, sugirió Ana, con un destello de creatividad fluyendo a través de ella. Leyendo la confusión en el rostro de Carlos, continuó. Al documentar nuestras aspiraciones y límites, podremos tener una base más sólida para construir nuestra relación y nuestras carreras. ¿Qué piensas? Carlos sonrió ante la propuesta. Esa es una gran idea, Ana. Podemos empezar a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y al mismo tiempo mantener el respeto por nuestras metas individuales. El entusiasmo de su respuesta reanimó el ambiente entre ellos, y Ana sintió que esa conexión renovada se convertía en un cimiento sobre el que edificar lo que venía. Ana y Carlos se acomodaron en el sofá, el ruido de la ciudad de fondo, un suave murmullo que contrastaba con el bullicio interno de sus pensamientos. Mientras escribían sus metas, Ana sintió que cada palabra trazada en el papel era una forma de purificación, transformando sus ansiedades en claridad. A medida que definían sus sueños, también revelaban sus temores y las barreras que aún necesitaban derribar. Sin embargo, detrás de la satisfacción de este ejercicio, Ana no podía evitar cuestionarse si estaba siendo totalmente honesta. Había aspectos de su carrera que nunca había discutido con Carlos, ansiedades que la acechaban, las reuniones cruciales, los plazos inminentes y la presión que sentía en su trabajo parecían aún más intensas al lado de su nueva vulnerabilidad emocional. Con esa preocupación latente, se atrevió a abrir la boca. Carlos, tengo que ser sincera. A veces siento que mis ambiciones laborales son un peso que me arrastra y no quiero que nos afecte. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una mezcla de miedo y liberación.
Estoy lista para compartir todo esto contigo. Carlos se inclinó hacia ella, reflexionando sobre su respuesta. Eso es precisamente lo que te convierte en una profesional admirable, Ana. La pregunta es, si estamos dispuestos a permitir que esas cargas se conviertan en un aspecto compartido de nuestra vida. Mientras analizaban esas sinceras reflexiones, algo dentro de Ana empezó a crujir. No estaba sola. Podía elegir dividir esas cargas, compartir ese peso. La idea de un amor que no solo permitiera, sino que también impulsara su carrera, comenzaba a tomar forma, y eso le otorgaba ahora una poderosa sensación de empoderamiento. Pronto, esa discusión se transformó en un desafío. La necesidad de balancear sus vidas se intensificaba, y Ana se cuestionaba si podría realmente abarcar ambos aspectos. Mientras el reloj avanzaba y la noche se disolvía, Ana cerró los ojos, imaginando una vida donde su voz y ambiciones profesionales coexistieran armoniosamente con el amor. Justo cuando su pensamiento comenzó a elevarse entre conexiones posibles, el sonido de un nuevo mensaje rompió el silencio. Ana, tenemos que hablar. He descubierto algo importante que afecta a tu futuro. Su corazón se detuvo otra vez. ¿Qué podría significar eso? Esa llamada inesperada podría ser la continuación de este viaje o la cara oculta de su éxito profesional. Ana respiró hondo y sintió una mezcla de satisfacción y temor. Lo que venía representaba la posibilidad de un nuevo desafío, pero también la garantía de que sus elecciones afectaban a más que solo a ella. Sabiendo que estaba a un paso de embarcarse en una travesía más profunda y reveladora, se preparó para enfrentar lo que la vida le tenía reservado. Podría seguir luchando por su futuro mientras lidiaba con los secretos inminentes que podrían cambiarlo todo. Ana sintió cómo el tiempo se detuvo un instante. La incertidumbre se deslizó por su espalda como un escalofrío, apoderándose de su mente mientras leía el mensaje nuevamente. ¿Qué secreto puede ser tan grande que afecte mi futuro? Se repetía, cruzando los brazos en un gesto reflexivo. Miró a Carlos, quien todavía parecía perdido en sus propios pensamientos, ajeno a la tormenta interna que se desataba en su pecho. El rugido del tráfico se tornó casi ensordecedor, pero para Ana, el ruido se desvanecía. En ese momento, comprendió que su vida profesional y personal estaban a punto de entrelazarse de una manera que nunca había imaginado. Sentía que estaba en la frontera entre dos mundos, el que había construido con esfuerzo y el nuevo amor que prometía enriquecerlo. Necesito mayor claridad. No puedo permitir que esto me abrume, se dijo, decidiendo que el único camino posible era enfrentar la situación directamente. Ana visualizaba cómo cada decisión que tomaba podía abrir nuevas puertas o cerrar otras, y eso la impulsó a levantarse del sofá, buscando un espacio en su mente donde pudiera procesar todo con objetividad. Carlos, empezó, aplicando una calma forzada a su voz. Debo disculparme. Aún no sé del todo lo que está en juego. Quiero enfrentar lo que se avecina juntos, pero hay cosas que aún me preocupan. Carlos la miró, la confianza en su mirada aumentó. Es normal tener dudas, Ana. La vida es un desafío constante y no podemos prever todos los peligros, pero te tengo a ti y eso es lo que cuenta. Las palabras de Carlos resonaron en su interior. La lección que le ofrecía sobre la aceptación y la confianza mutua le abría una vía de comunicación más amplia. Se sentó a su lado, considerando lo que estaba a punto de revelar. Algunas decisiones laborales difíciles estaban por venir. He estado sintiendo un gran peso en mi trabajo. La presión no solo me afecta a mí, sino a nuestra relación. Carlos tomó su mano, firme y reconfortante. Compartamos esas cargas. Puedes confiar en mí, dijo, confirmando su disposición para crear un espacio seguro donde las vulnerabilidades pudieran ser expresadas sin miedo al juicio. De repente, el teléfono volvió a sonar. Un mensaje más. Ana, con el corazón acelerado, miró la pantalla y una sensación de déjà vu la invadió. Un nombre familiar brillaba. Uno que traía consigo promesas pasadas y dolores no resueltos. Era Javier, su antiguo gerente, el hombre que había querido formular una sociedad antes de que Ana decidiera marcharse hacia sus propios horizontes. Se le heló la sangre. No puedo creer que este tipo vuelva ahora. Solo espero que no intente manipularme una vez más, pensó. ¿Te pasa algo?
preguntó Carlos, percibiendo la tensión en su expresión. Es simplemente Javier, mi ex jefe. Ha sido un tiempo difícil entre nosotros, admitió Ana, sintiendo la mezcla de resentimiento y nostalgia. Él me dejó una impresión muy negativa, y aún me llama. Es como si no pudiera simplemente dejarme ir. Carlos frunció el ceño. ¿Y qué significa esto para ti ahora? ¿Por qué está contactándote después de todo este tiempo? Ana sintió sus ojos arder por la lucha interna que se desataba. ¿Debía compartir la historia detrás de su partida o proteger su nuevo comienzo? Tenía la sensación de que lo que estaba a punto de suceder podría definir su futuro, tanto personal como profesional. Es un recordatorio de que siempre tengo que estar lista para enfrentar mis demonios, reflexionó mientras decidía qué camino tomar. Finalmente, miró directamente a los ojos de Carlos. Voy a tener que confrontarlo. No puedo permitir que su sombra siga proyectándose en mi vida. Ana sentía como si una transformación emergiera, lista para enfrentarse a lo que significara esa conversación. Sin embargo, el futuro estaba lleno de incertidumbre y la perspectiva de un desafío se dibujaba en el horizonte. Con cada momento que pasaba, el eco del mensaje resonaba en su mente. Iba a tener que plantear sus límites con Javier y, sobre todo, reafirmar su propio valor. Al hacer esto, no solo definiría su carrera, sino también el tipo de persona que quería ser en su relación con Carlos. Pero con esta decisión, nuevas dudas hacían eco en su mente. ¿Podría realmente dejar atrás ese capítulo oscuro y construir algo sólido con Carlos, sabiendo que el pasado siempre acecha? Ana sintió que la noche se profundizaba y una pregunta ominosa se formaba en su mente. ¿Estaba verdaderamente lista para abandonar lo que una vez fue el centro de su vida? El camino hacia adelante era incierto, pero una cosa era clara: el momento de la verdad estaba por llegar. Ana se despertó esa mañana con una energía revitalizada, como si el peso de sus dudas se hubiera diluido durante la noche. Había decidido que estaba lista para abordar los desafíos que había estado evitando, su futuro profesional y su relación con Carlos. Sentía en su interior un impulso renovado, un deseo de liberación que le prometía lo que siempre había buscado: autenticidad. El seminario había sido un punto de inflexión. La lucha interna que había sentido en su corazón ahora se manifestaba en un deseo claro de enfrentar sus miedos. Con su teléfono en la mano, Ana no solo se preparó para confrontar a Javier, sino que también se comprometió a ser honesta con Carlos. Sabía que si quería construir un futuro basado en la confianza y el crecimiento mutuo, debía ser transparente sobre su pasado. Mientras se alistaba para el día, recordó las palabras de Carlos, quien le había ofrecido su apoyo incondicional. Con cada paso que daba hacia el espejo, sentía que su autoestima crecía. Es hora de tomar el control de mi vida, se dijo mientras se recolectaba con su imagen reflejada en el cristal. Cuando llegó el momento, Ana se encontró frente a Javier. La cafetería donde el antiguo gerente había solicitado la reunión era el mismo lugar en el que varios sueños habían comenzado a desmoronarse. El aire estaba tenso. Ella podía sentir la energía negativa que solía embargarla al estar en su presencia. Sin embargo, en lugar de ceder ante esos recuerdos, Ana respiró hondo y recordó el camino recorrido, los desafíos superados. Javier empezó con voz firme. Hace tiempo tomé la decisión correcta al dejar tu equipo y buscar mi propio camino. Hoy estoy aquí porque creo que lo que necesito no está determinado por tu opinión. Las palabras fluyeron con claridad, un flujo constante de determinación y seguridad. Era un nuevo capítulo, uno que dejaba atrás la inseguridad que nunca debió haber permitido. Javier frunció el ceño, sorprendido por la confianza que proyectaba. Ana, no tengo la intención de menospreciarte, solo quiero que sepas que tu talento es valioso, y me gustaría discutir posibilidades para trabajar juntos nuevamente. Sin embargo, Ana se mantuvo firme. Ya no era la mujer insegura que había estado a su merced. No estoy interesada, no volveré a entrar en un entorno que limitó mi crecimiento. He aprendido a tomar decisiones en función de mis necesidades, y esto es lo que quiero: espacio para seguir aprendiendo y creciendo. Así que por favor, no intentes hacerme sentir culpable por seguir adelante. Y con esas palabras, Ana sintió una ola de liberación. Se deshacía de las cadenas del pasado, abandonando la necesidad de complacer a quienes la habían subestimado. Al salir de la cafetería,
Ana respiró profundamente, sintiendo una ola de agradecimiento por su fortaleza. Esa valentía le había dado un nuevo impulso, confirmando su capacidad para hacer lo que realmente deseaba. Al volver a casa, la noción del futuro se sentía más brillante. Había comenzado a cerrar ciclos, y eso le daba un sentido renovado de control sobre su vida, de emancipación. Esa misma noche, se encontró con Carlos en su café habitual. La conversación fluyó naturalmente, y aunque el tema del encuentro con Javier quedó pendiente, Ana sintió que estaban en un punto donde la confianza y el amor podían prevalecer. Carlos, quiero hablar sobre lo que pasó. Mi encuentro con Javier me hizo darme cuenta de cuánto he crecido desde que decidí dejarlo atrás. Estoy lista para seguir adelante, no solo en el ámbito profesional, sino también contigo. Carlos la miró con admiración, habiendo entendido el significado detrás de sus palabras. Ana, siempre supe que tenías un potencial increíble. Este crecimiento que ves es solo el inicio. Prometamos apoyarnos el uno al otro mientras perseguimos nuestros sueños, sugirió, mostrando un destello de comprensión y compromiso. Esa noche, mientras volvían a casa, la certeza del amor que compartían se sintió renovada. Ana entendía que su vínculo no solo debía definir quién eran ahora, sino también permitir que sus individuales aspiraciones florecieran. Con una sonrisa serena en su rostro, miró a Carlos y, por primera vez, se sintió realmente a gusto con la idea de avanzar juntos. Habían forjado un nuevo significado para su relación, uno donde la ambición y el amor podían equilibrarse sin sacrificar su autenticidad. Ana continuó su trayectoria profesional con la misma determinación que había mostrado al confrontar su pasado. Se expresó abiertamente con Carlos, compartiendo sus inseguridades y dudas, y a cambio, él hizo lo mismo. Cada conversación se tornaba un ladrillo más en la construcción de una vida juntos que definía el amor sin límites. El tiempo pasó y ambos crecieron no solo individualmente, sino también como pareja. A medida que se apoyaban mutuamente, su conexión se hizo más profunda y auténtica. Ana ya no sentía que su amor por Carlos limitaba su potencial. Al contrario, se dio cuenta de que juntos podían crear una vida rica en posibilidades, con la certeza de que su camino hacia el éxito podría coexistir con su relación. Finalmente, un día Ana recibió una oferta laboral irrefutable en la capital, una oportunidad que había soñado y que aseguraba su crecimiento profesional. Con el apoyo incondicional de Carlos, supo que estaba lista para dar el siguiente paso. La emoción se adueñó de ambos, mientras decidieron no solo cómo separar sus caminos, sino también cómo entrelazarlos en el proceso. El amor de Ana por Carlos se había transformado en una satisfacción genuina, un capítulo que se escribió a través de cada desafío superado y cada meta alcanzada. Se habían convertido en socios en el verdadero sentido de la palabra, un amor que florecía justamente porque cada uno había encontrado su propio camino. Las estrellas brillaban intensamente esa noche, reflejando la luz de una nueva etapa en sus vidas. Ana, empoderada por su transformación, sabía que nunca volvería a permitir que el miedo dictara su futuro ni su amor. Con confianza, se adentró en esta nueva aventura, con Carlos a su lado, dispuestos a conquistar cada nuevo horizonte que se presentara. Y así, Ana finalmente alcanzó su sueño, un crecimiento personal inquebrantable, un amor profundo y una vida llena de posibilidades. Había reclamado su historia, y con ella, el verdadero significado de la felicidad. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión sorprendente. Este es el momento.